Buenas tardes, bienvenidos a Linux Essential, capítulo 15. Vamos a ver las propiedades y permisos. En esta clase vamos a ver los permisos que le podemos asignar a una carpeta, las propiedades que tienen las carpetas y los archivos, cómo identificar, cómo cambiar y la forma, vamos a decir, eficiente de administrar esto para nuestro beneficio, ¿no? Como sabemos, en Linux todo es archivo, así que para empezar y antes de empezar, tengan eso siempre en cuenta. Linux maneja todo como archivo. Un archivo puede contener otro archivo, sí, a esos archivos nosotros los conocemos como directorio, pero Linux solamente es un archivo que puede contener otros archivos. La propiedad de los archivos es crítica para la seguridad de los archivos, o sea, para la seguridad, más bien yo diría, de los usuarios. O sea, los usuarios lo que requieren es a veces que los documentos que ellos tengan tengan ciertas limitaciones para que otros usuarios no puedan acceder. Y esos permisos son los que nosotros debemos gestionar como administradores del sistema. Más tenemos que ver cómo podemos asignar más permisos para ciertos grupos, porque puede ser que sea una carpeta donde trabajan no solamente un usuario, sino que trabajan varios usuarios, y esos usuarios deben de tener permiso para modificar esa carpeta o simplemente para ver el contenido sin modificar. Y con eso en mente nosotros lo que tenemos es que saber cómo gestionar eso. Y a lo largo de este capítulo, en la clase de hoy y la próxima semana, vamos a ir viendo cómo hacer esa gestión, cómo ir aprendiendo a cómo gestionar eso. Perdón, se reinició mi... Hay algún problema con mi PowerPoint que cada cierto tiempo se reinicia. Perdón. Ya. Volvió. Las propiedades de los archivos. Los archivos en un sistema operativo tienen un propietario, que usualmente es, si uno crea un usuario, o sea, si crea un archivo, ese archivo le pertenece a él y le pertenece al grupo al que él pertenece. Por ejemplo, si yo creo un archivo, el archivo va a ser de mi propiedad y va a ser propiedad de mi grupo privado. Para que otros puedan modificar ese archivo sin cambiar el propietario, lo que se puede hacer es cambiar el grupo, o lo que también se puede hacer es cambiar el propietario. Si, por ejemplo, yo como usuario root creé un archivo, pero ese archivo tiene que ser accedido por otros usuarios o por otro usuario, y para ello lo que tengo que hacer es, con un comando, cambiar el dueño del archivo y el grupo. Entonces ahí ya se puede establecer eso. Ya no pueden acceder las otras personas, lo que me va a permitir es gestionar más adecuadamente los archivos y carpetas. Directorio. Las propiedades de un archivo se establecen mediante los identificadores que ya vimos, que son el UID, que sería del usuario, y el GID para los grupos. El grupo propietario del archivo es el grupo principal, vamos a decir el grupo privado, usualmente del usuario que lo creó. Cada archivo tiene un propietario adicional al individuo, al propietario individual, vamos a decirle. El grupo primario del usuario que crea el archivo se convierte automáticamente en el grupo propietario de ese archivo.
Con eso lo que es como le comenté hace un rato, si yo creo un usuario con mi usuario, mi grupo privado va a pasar a ser el grupo propietario de ese archivo. Si yo lo que necesito es que otro grupo sea el que gestione ese archivo, lo que hago es con un comando pasarle cambiar el rol a ese grupo, o sea, cambiar de propietario del archivo. El Linux, el nombre en Linux, el nombre del grupo es para saber, para que nosotros podamos identificar el nombre, porque difícilmente uno se va a acordar de los GID o los UID del usuario. Es más fácil recordar los nombres, entonces, pero en Linux realmente nosotros podemos cambiar el nombre del grupo, cambiar el GID del grupo, como vimos en la clase anterior, el GID del grupo, pero eso no quiere decir que al cambiar el GID de un grupo en el archivo o en el directorio en el que está seteado ese nombre como grupo primario o como grupo propietario vaya a cambiar. Eso va a quedar como un grupo huérfano, como vimos en la clase anterior, que solamente va a aparecer un número, y ese número es el GID del grupo que era dueño de ese archivo, que ya ahora desapareció, ya sea porque se eliminó, porque cambiamos su PID, para que tengan en cuenta si es que en algún momento le toca que ven un usuario y después ven el número nomás, el nombre, un número, no el nombre. Como les estaba comentando, y no solamente aplica eso a los usuarios, aplica también a los grupos y usuarios, digamos. Si nosotros modificamos el UID del usuario o eliminamos esa cuenta, afectará a las propiedades de los archivos que le pertenecen. Si eliminamos lo que va, dependiendo de cómo eliminamos, como le comenté hace rato, si eliminamos con la opción user del "-r" minúscula, borramos todo. No va a quedar ningún archivo del usuario dentro del directorio /home. Ahora, si ese usuario que eliminamos tenía otros documentos en una carpeta compartida y él era el propietario, lo que va a ocurrir es que cuando hagamos, por ejemplo, un ls-l y listemos, veamos las propiedades, en vez de un nombre que aparece después de los permisos, va a mostrar un número nomás, y ese número es el UID del usuario, que era el propietario. Y si ese mismo UID aparece otra vez, se repite ese mismo número, quiere decir que el GID o el número, el grupo propietario de ese archivo era el mismo usuario, entonces también va a aparecer el mismo número, vamos a decirle. Y ese archivo en consecuencia nadie va a poder acceder, va a ser un archivo huérfano. Lo que corresponde que hagamos como administradores es asignarle a ese archivo un nuevo usuario que va a ser propietario y un nuevo grupo que va a ser el grupo propietario de ese archivo. Esto sirve para gestionar los archivos y que los archivos no queden sin acceso.
acá en esta parte creo que está mal. En realidad tendría que ser si el usuario ya no se encuentra en el archivo etc bajo, se muestra el UID en lugar del nombre del usuario. Pues este UID puede hacer referencia al user ID, que sería el número. Y lo mismo ocurre con el grupo. Si ya no existen en el etc group el grupo, vamos a ver, el nombre del grupo y la línea esa ya no existe más, entonces lo único que se va a mostrar en el archivo va a ser el ID, que vamos a ver más adelante. Un ratito, voy a mostrar para que entiendan un poco lo que está pasando ahí. Hay un solo usuario, vamos a crear un usuario temporal, vamos a decirle, a ver, user, cierto, solo como root. Bueno. Yo le gestiono la contraseña también a mí. Entonces, si yo hago, por ejemplo, para no hacer conectarme remotamente, lo único que puedo hacer es un sub menos el usuario y ya estoy como en el etc scale de Linux Mint no hay nada que diga que tiene que crear un directorio WordComp, entonces por eso sale este error. O sea, casi yo le hago pwd, estoy en el /root, vamos a decirlo, no existe, no me crea automáticamente. Entonces, por eso no va a salir este mensaje de advertencia. Ahora lo que quiero hacer es crear un archivo nomás temporal. Entonces, yo puedo crear un archivo, entonces yo creo acá prueba prueba.txt. Y tiene que haber uno que diga así. Bueno, acá como ven, se creó el usuario, o sea, el archivo se creó con el usuario Bob. Este es el dueño, Bob. Este es el grupo primario Bob. Y este es el archivo que se creó. Ahora vamos a hacer un exit id Bob. El UID del usuario es el 1001 y el PID es 1001. No tiene otro grupo secundario, entonces por eso me sale así. Si yo hago un user
Vamos a hacer un user mod, no, minus u, la digo 1002 al usuario para su grupo primario menos g. Esto ya creo que va a ser suficiente. ls barra ten como ven, ahora lo que modifiqué fue el ID, el GID, no, el UID del usuario con el comando usermod y le puse que sería 1002. Entonces, cuando yo creé, hice un ls aquí, está, acá, en esta parte. No, creó así. Nos creó el usuario, con el usuario Bob, nos salió el nombre y el grupo. Y ahora cuando yo hice la modificación del user mod, hice su número, su nuevo ID, vamos a decirle, directamente lo otro, acá me sale que este es su ID y no me aparece más el nombre. Si yo le hago un user del Bob, y ahora ejecuto nuevamente ahí ya quedó totalmente huérfano. Solamente el usuario root puede acceder a este archivo, vamos a decirle, y ni el dueño ni el grupo va a poder acceder, pues no existe más. Quedó huérfano. Eso es lo que se refiere cuando queda huérfano un archivo en Linux, por lo menos. Perdió su dueño o su grupo dueño, en este caso. Eso es lo que se refiere a esta parte del slave. Sobre eso es lo que trata. Como vimos, ya el comando id nos permite identificar, por ejemplo, si el usuario a cuáles grupos pertenece. En este caso está haciendo referencia a que el usuario sysadmin, este es el usuario, tiene el id 500, su GID es 500 también, que es el grupo secundario, y después tiene los grupos, estos grupos hacen referencia a los grupos secundarios, que sería el mismo, el grupo privado, el grupo research y el grupo developer. Estos son grupos secundarios que lo que hacen es que el usuario tenga acceso a ciertos lugares, vamos a decirle, para que pueda, ya sea acceder a un directorio compartido, o ejecutar algún comando, ejecutar algún prompt. Esos son lo que nosotros podemos gestionar con los grupos para no gestionar usuario por usuario. Bueno, ya esta parte ya vimos
también cómo crear un archivo. Después de crear con el comando touch, si es que queremos crear un archivo vacío, sin nada. También vimos en una clase que el comando touch nos sirve para modificar la marca del tiempo. Por ejemplo, si tenemos un archivo muy viejo, necesitamos que se actualice la fecha de hoy, pero no queremos modificar nada. Con el comando touch podemos hacer eso. Y cuando creamos un archivo, con el comando, si aplicamos con el comando ls, automáticamente se le asigna el dueño, que es el que creó, y el grupo del dueño, que en este caso sería su user, su UPG, que es un grupo privado del usuario, user private group. Y la mayoría de los sistemas Linux ya manejan este sistema. O sea, sí o sí le va a aparecer siempre usuario, grupo. Y usualmente es el mismo, salvo que este sea un directorio, vamos a decirle, en vez de un archivo, un directorio, y a este directorio acceden otras personas, entonces no va a ser el grupo propietario del creador, sino que va a ser un grupo, ya sea, como vimos ahí, development o research, va a ser el nombre, y todos los usuarios que sean miembros de ese grupo van a poder acceder a esa carpeta. Los comandos new group y groups grp, new grp y group son comandos que nos sirven para el new grp nos permite como usuario cambiar temporalmente, vamos a decirle, de grupo, de un usuario, vamos a decir. Todo este comando es útil cuando uno necesita realizar una operación o modificar algún archivo con el permiso de otro grupo, o necesita acceder a un grupo, a un archivo o a un directorio, pero no, con su grupo actual no puede, entonces se puede ejecutar con ese comando y acceder. El comando groups lo que nos permite es, nos proporciona una lista de los usuarios, lo que nosotros, o sea, los grupos que son miembros de, o la lista concisa de los grupos a los cuales el usuario tiene acceso. Son básicamente, si nosotros hacemos, es casi como hacer un ID, pero en este caso solamente nos va a aparecer los grupos, no nos va a aparecer la información del usuario ni nada, solamente los grupos y los ID de los grupos, el ID de los grupos, creo. También estos son comandos que nos permiten a nosotros como administradores gestionar los directorios o los entornos de trabajo colaborativos o de seguridad o navegación o de comando. Por ejemplo, nosotros con un grupo podemos gestionar que es una carpeta colaborativa, accedan ciertos grupos y mediante ACLs que nos vamos a ver en este curso, permitir que, por ejemplo, si un usuario crea un archivo, que se mantenga el dueño, o sea, que el dueño sea el dueño del directorio. Por ejemplo, si el dueño es un usuario Pepe y la carpeta en la que estamos es una carpeta colaborativa de stock. Entonces, como él es el dueño, el grupo
al que puede acceder se llama stock y ventas, vamos a decir. Y lo de ventas pueden ver, pueden crear algún archivo, pero no pueden modificar todo. Pero pueden crear algún archivo. Pero esos archivos que se crean, que crean los usuarios que son miembros del grupo ventas, van a crearse con el dueño del directorio, que va a ser vos. Y se va a crear con los permisos del grupo primario, vamos a decirle. No va a ser con el grupo ventas, sino que se va a mantener el grupo superior otra vez. Solamente ellos van a poder crear, van a poder acceder y no van a poder eliminar los archivos. Con permisos de ACL que son mucho más complejos, que se pueden hacer en una carpeta colaborativa, pero en este curso ni siquiera si se da en algún curso de esto, pero sí son permisos muy avanzados en Linux que se puede hacer. Y el tema de seguridad, por ejemplo, nosotros podemos decirle a que ejecute un comando del usuario. Por ejemplo, hace rato yo traté con mi usuario crear un usuario, pero mi usuario está dentro del grupo de sudores, solo que no puede ejecutar comandos administrativos. Para eso yo tengo que ponerle a mi usuario que pueda crear o ejecutar comandos como root. Por eso que no me dejaba crear eso. También esos grupos podemos usar para si tenemos un proxy. Y el proxy puede usar los grupos del sistema para que no naveguen, vamos a decirlo. Sí, el comando groups es para identificar grupos. Una herramienta que es muy eficaz para eso. Si se ejecuta group sin ningún parámetro o argumento, vamos a decirle, nos va a mostrar del usuario que ejecuta el comando. Esto nos permite al usuario identificar qué permiso y asegurarse en qué grupo está antes de ejecutar los cambios con el comando new group, vamos a decir. En este caso, como ocurrió con el usuario sysadmin, el comando le devolvió el grupo primario y los grupos secundarios. Si este comando hubiese ejecutado, vamos a ver, acá un ejemplo, acá estoy como root, creo. Como root, entonces lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, si ya ejecuto root, sin ningún grupos, perdón, parece. Así que pertenezco al usuario root, el único grupo que está. Entonces si yo le doy como un usuario, me dice el grupo al que estoy asignado. Entonces si yo hago un id, me dice, ajá, por eso es que no. Y acá están los grupos, vamos a decirle que ya están creados automáticamente por el sistema y a partir del, si ven un grupo que tenga un número alto ya 1000, es el grupo del usuario. Y yo creo que me quité. Tengo que agregarme eso. Para agregar un usuario a un grupo se puede hacer de dos formas. Lo podemos hacer con el user mod o directamente si estamos como usuario root.
podamos, por ejemplo, en este caso no va porque necesito una instrucción en sudo. Directamente voy a la donde está sudo, que está, por ejemplo, doy a y le pongo mi usuario. Entonces, no me deja ejecutar sudo. Y ahí está. Entonces, cuando yo hago otra vez group super alta, me va a aparecer que estoy dentro del grupo, mi grupo personal, o sea, mi grupo privado, grupo sudo y grupo team. Por eso es que hace rato no me funcionó el sudo. La vez pasada, haciendo unos ejemplos, quité y no le volví a agregar. Entonces, sudo. Bueno, tengo que cerrar la sesión y volver para que pueda ejecutar el comando, pero ya estoy dentro del grupo sudo. Después de eso voy a cerrar y volver adentro. Pero bueno, con eso es que uno puede ver y puede asignarse a un grupo también como administrador, vamos a decirle, modificando el archivo. Acá vemos un ejemplo de el uso del comando new group. En este caso, como pueden ver, ejecuta primero el comando id, siendo sysadmin, para que tengan en cuenta hasta el usuario que está ejecutando. Acá nos dice nuevamente el usuario, el grupo, ¿verdad? Y los grupos que tiene asignado. En este caso tenemos que tiene sysadmin, research y development. Y acá ejecuta el comando new group y se asigna como usuario este grupo como grupo principal, vamos a decir, research. Entonces, al ejecutar nuevamente el comando id, en realidad acá le abrió, vamos a decirle, una mini prom, le abrió acá atrás, una mini shell. Todo lo que está acá hasta acá es una mini shell que le abrió el comando. Que le habilitó fue que está como usuario sysadmin, pero el GID cambió a research y sigue perteneciendo a su grupo de sysadmin. Está aquí el grupo research y el grupo development. Crea un archivo con el comando touch en el directorio /tem/ files test2, y al ejecutar el comando ls-l para listar las propiedades, aparece el nombre del dueño, el owner, y el grupo dueño. En este caso es el grupo research. Nuevamente ejecuta un id para que se pueda ver que está en ese grupo. Da un exit, sale de la mini prom, vamos a decirle, el mini shell, y nuevamente ejecuta un usuario id. Y al ejecutar el id, el usuario le muestra el usuario y el GID como estaba antes de hacer el new GRP. Volvió toda la normalidad y en los grupos aparece todo como estaba normalmente.
Esto lo que le permitió al usuario fue acceder como el grupo, o sea, cambiar su grupo primario temporalmente a este grupo para poder crear un archivo, o suponete que él necesita crear un directorio para que todo lo que estén acá acceda, pero si él crea ese directorio va a crear y va a ser como sysadmin, va a ser sysadmin de la forma normal. Y para no tener que cambiar el grupo, lo que se puede hacer es ejecutar el comando new group, el grupo que nosotros queremos que sea nuestro grupo primario temporal, para así nosotros poder crear un archivo TEM, vamos a decirle, y ese archivo TEM ya queda ya ahí. Sería un ejemplo práctico, por ejemplo, vamos a hacer éxito. Ahora sí ya me funciona. Solamente había que cerrar la sesión y volver a cargar para que tomen los permisos. En algunos casos hay permisos que de grupos que van a tomar automáticamente, y en otros casos van a necesitar que el usuario cierre la sesión y vuelva a abrir para poder ejecutar. En este caso vamos a hacer el comando new como usuario, y vamos a ver el grupo team. Le damos un ID, por ejemplo. Me sale que mi GID principal es el team. Si yo creo un archivo, para archivo no sé tanto, pero para crear directorio, por ejemplo, mk dir team, vamos a poner, es team. L y cayó, está aquí, este es el que crea ahora, es menos este. Sí, vamos a ver al principio. Ahora, a ver si mejor. Acá está nuestro querido archivo, directorio que creamos. Y como ven, creamos en este directorio. Pero como está mi default, no va a ser accesible para nadie. Lo ideal sería, por ejemplo, si yo creo este mismo, vamos a eliminar nomás. Y hacemos el mismo comando, pero vamos a irle barra. Ahí entonces ya le hago un exit, volví a mi forma normal y se hago un ls-l tr barra tem barra ahí aparece que se creó un directorio y está con el grupo team. Si este grupo team tiene otro usuario, vamos a decirle, va a poder acceder a este directorio. O sea, realmente ahora, si hay otro usuario que trata de entrar a este archivo, va a poder entrar por este permiso. Este permiso le está habilitando a ese grupo, a otros, vamos a decirle, para que puedan acceder.
Pues si este permiso está así, como este así, esto está negado así, entonces solamente el dueño y el grupo dueño va a poder acceder a ese directorio y nadie más. Entonces, para un ejemplo, estamos viendo ahí. Vamos a ver unas modificaciones más a ese archivo para que sea más entendible. El uso del comando chrp y stat son básicamente, bueno, ahora vamos a ver más bien lo que es el chgrp. Estos comandos usualmente pueden ejecutar los usuarios normales, vamos a decirlo, sin necesidad de un usuario con permiso administrativo. Sirven para que, por ejemplo, si yo, como dice ahora, creé un grupo, creé una carpeta, por ejemplo, y quiero que esa carpeta cambiar de propietario, yo puedo usar este comando para cambiar el propietario de la carpeta, vamos a decir, ponerle a otro que sea el propietario. Siempre y cuando yo sea miembro de ese grupo también, pues si yo no soy miembro de ese grupo, no voy a poder asignarle ese grupo a la carpeta. El único que puede hacer sin ninguna restricción es el usuario root. El usuario root puede cambiar el dueño, puede cambiar el grupo dueño de los archivos y directorios. Usualmente cuando cambiamos un grupo para un archivo es para que un directorio es para que otros puedan tener acceso. Vamos a un ejemplo práctico para que puedan ver. Vamos a este archivo team, vamos a hacerle algunas modificaciones. cd estamos con un usuario normal. Sudo no, el permiso tiene 770. Sí. El comando chmod vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Esta forma de modificar también. Como ven, ahora solamente el dueño y el grupo dueño pueden acceder a este directorio team. Vamos a crear un usuario para corroborar que eso sea cierto. Menos D, creo que dice menos barra. Barra bo. Barra bo. Creo que es la forma correcta o la forma que se debe crear un user del directory. Le digo dónde va a ser su directorio home. Puedo hacer eso o no me permite eso. Home D, home D, home D, ok, home D. Menos home, le digo el directorio.
ver si nueva contraseña sería... el usuario. Estos son los datos geckos, vamos a decirle. El nombre completo y todo eso va a aparecer ahí. Si yo hago un sudo ahora sí me creó un mejor, vamos a decirle, el usuario. Ahora, este usuario tiene ID Bob, solamente Bob. Si yo me voy cd barra tem ls ltr cd, quiero hacer un cd aquí, permiso denegado, quiero ver el contenido, permiso denegado. Eso ocurre porque este grupo, este usuario no tiene acceso a ese grupo. Si yo le agrego al grupo, él va a poder acceder a ese directorio y va a poder crear un archivo y va a tener acceso a ese grupo. Para eso, por ejemplo, una forma de tener un grupo, una carpeta compartida, o sea, dentro de un sistema multiusuario, a los que los usuarios no van a poder acceder. Si yo ahora, por ejemplo, con él no voy a poder hacer nada. ¿Sí? Le puedo agregar con el user mod -c a que, porque yo lo que quiero es agregar a un grupo. Entonces tengo que, con la opción A es añadir y la G es un grupo secundario. Y digo, el grupo va a ser PM para el usuario Bob. Sudo. Y Bob. Ahora ya pertenece al grupo. Si yo hago nuevamente. Ya se creó un archivo dentro de ese, dentro del test. Nosotros podemos crear carpetas, asignarles permisos, podemos poner que este archivo que se cree con que el usuario que cree, pero se mantenga el superior de la carpeta y los grupos. Entonces, el usuario que cree no va a ser el propietario, sino que va a ser el usuario owner de la carpeta, del directorio, y el grupo owner. Eso se puede hacer mediante ACL, que nos vamos a ver en este curso. Es una forma de administrar y garantizar que los usuarios tengan acceso a los recursos necesarios. Porque eso es muy importante a la hora de gestionar los grupos de usuarios. Y con el comando chgroup se puede hacer eso. Con el comando stat lo que vemos es las estadísticas, por ejemplo. Eso vamos a ver más adelante en la siguiente slide. El uso del comando stat
es para obtener detalles del archivo. Y proporciona, vamos a decirle, más información de lo que proporciona el comando ls-l. Pero a su vez también nos da si se modificó, cuándo se modificó el último acceso. Podemos ver el UID owner, el UID, el GID del grupo. Y haciendo un ejemplo de este comando, por ejemplo, acá hizo el archivo T1. Dice qué tipo de archivo es, el tamaño, el IO del bloque. Y acá hay algo muy interesante, por ejemplo, access. Nos da este número 644, lo que corresponde a esto. Esto vamos a ver más adelante en la siguiente clase. Vamos a ver cómo hacer cómo identificar estos permisos. Acá es lectura, escritura, lectura, escritura y lectura. Y eso corresponde a este símbolo en octal. Esta es octal, es la numeración octal. El dueño y el grupo dueño. La última vez que se modificó, entonces si alguien, por ejemplo, modifica un archivo y le cambia la marca del agua, y por ejemplo, yo puedo hacer esto. Creo que tengo en el historial con R-Touch, con la opción "-T", le puedo cambiar la marca de agua a un archivo. Por ejemplo, estoy en el directorio TEM. Vamos a hacer TEM test. Me va a dejar. No, creo que no. No, porque por más que yo sea el dueño de la carpeta, es otro el dueño del archivo. Entonces lo que yo puedo hacer en sudo touch y ahí no levanto más. Y lo que hice fue que a la fecha, primero va el siglo, el año, el mes, el día y la hora. Entonces si yo le hago un ls-ltr al directorio me va a decir que en el año 2023 se modificó este día, el día 12 de marzo. Pero eso que puede, por ejemplo, el usuario dice no se modificó, o alguien más modificó y no fui yo, o yo no fui el que modificó. Entonces ustedes con el comando stat pueden ver si realmente se modificó ese archivo y a qué hora se modificó. Entonces ahí uno puede saber, por ejemplo, el usuario era alguien de recursos humanos y se modificó su archivo y al salir a almorzar, olvidó de cerrar la sesión, vamos a decirle, de su terminal o de su consola, y vino alguien malintencionado y modificó uno o dos archivos y se generó un problema en la empresa. Entonces, le pide al usuario, a usted como administrador, para saber qué pasó. Y una forma de saber es con el comando stat y archivo. Ahí le va a decir, si por ejemplo el archivo se creó a tal fecha y modificaron a otra fecha, le va a decir la fecha que se creó a la hora. Cuando hubo un cambio, fue a esa hora. A esa hora hubo un cambio y después la modificación te dice la fecha que quedó. Entonces ahí uno puede darse cuenta que no puede ser que se haya creado el 10 de enero, o sea, el 10 en octubre, y la última fecha de modificación sea el 3, vamos a decirle. Retrocedió en el tiempo el archivo. Entonces ahí uno puede decir, bueno, sí, se modificó el archivo y la última modificación o el cambio más
fue entre esta hora y esta hora, entonces ahí uno puede saber qué fue lo que ocurrió. Pero así no le va a decir quién modificó, porque en teoría lo único que podía modificar era este usuario con este. Entonces quiere decir que el usuario o la contraseña ha sido vulnerada o tuvieron acceso desde su propia consola. Esa es una forma que nosotros como administradores podemos decir, obtener ese tipo de datos para que nos sirve. O sea, al usuario en cuestión no le va a servir mucho, porque lo único que le salva es que, bueno, se modificó a una hora que él no estaba, o que él estaba de almuerzo o no vino ese día. Pero sí hay que ver qué pasó, si su contraseña fue vulnerada, o si otro usuario tiene su contraseña, o el famoso se prestaba una contraseña y otro fue el que entró. Bueno, y son políticas que uno va a tener que manejar a la larga, de no divulgación de contraseña y los caracteres mínimos, máximos, la complejidad que tiene que tener la contraseña. Entonces, con este comando stat por lo menos podemos saber, o decir, sacar un informe rápido, decir, bueno, el archivo se creó en tal fecha, hubo un cambio en esta fecha y aparece como última modificación esta fecha. Quiere decir que alguien alteró el archivo en un horario que el usuario no estaba, vamos a decir, o en una fecha que el usuario no estaba. Entonces, ahí nosotros podemos saber eso. Podemos sacar un informe relatorio, vamos a decir, por lo menos, para pasar la información. ¿Qué tal? Vamos hasta acá. ¿Se entiende la clase? Wow. Van siguiendo lo que vamos haciendo, lo que voy mostrando, ¿sí? Sí, tu pelea. Bueno, ahora son las -5. Salí un receso de media hora para tomar un poco de café, estirar un poco las piernas y volvemos. Y 25 para continuar con la clase, la segunda parte de la clase, y después que, vamos a ver algunos comandos más y algunas modificaciones más, cómo podemos hacer de forma recursiva, cómo podemos eh, ver algunos permisos más, y en la siguiente clase vamos a continuar con la parte de lo que es modificación del grupo, para modificar y cómo saber quiénes tienen acceso, quiénes no tienen acceso a la carpeta. Entonces vamos a salir un breve receso para estirar un poco las piernas y tomar un poco de café, agua, ir al baño y después continuamos. Vale, profe. Vale, poner en pausa.